Chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a trabajar la correspondiente a la función cuadrática. En primera instancia vamos a trabajar lo que es las partes de la función cuadrática en lo que tiene que ver con su representación algebraica y su representación gráfica, y vamos a mirar cómo se relaciona esto con la parte del tema anterior, que era también lo correspondiente a la función lineal. Recordemos que una función es una relación de dependencia donde existe una variable dependiente y una variable independiente. ¿Listo? Toda función cuadrática tiene esta forma, tiene la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. Esta es la forma de una ecuación cuadrática. Si yo quiero que esto esté en forma de una función cuadrática, entonces tendría que estar igualada a y, es decir, y igual a x al cuadrado más bx más c. Es la forma de una función cuadrática. ¿Listo? Nosotros aquí también tenemos que y es nuestra variable dependiente y x es nuestra variable independiente. ¿Listo? En una función cuadrática nosotros vamos a determinar tres partes, que son el término cuadrático, ¿sí?, que es el término en el cual la variable independiente está elevada a la 2, el término lineal, que es en el cual la variable independiente x está elevado a la 1, el 1 no se lo coloca, ya sabemos que se lo omitimos, y c, que viene a ser nuestro término independiente. ¿Listo? Gráficamente, una función cuadrática se representa por medio de una curva que se llama parábola. En la parábola nosotros vamos a tener las siguientes partes. ¿Listo? Tenemos un vértice, tenemos la directriz, tenemos el foco y el lado recto. ¿Qué es cada uno de ellos? La curva que está en azul representa a lo que nosotros llamamos como parábola. La parábola es la curva que me representa a mi función cuadrática. ¿Listo? Tenemos nosotros entonces la parábola que se ubica en un plano cartesiano, eje X, eje Y. ¿Listo? Tenemos aquí un vértice que es el punto de corte de la parábola con el eje de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? El eje de simetría que permite ver que hay una curva tanto a la derecha como a la izquierda iguales, ¿sí? Hace el efecto espejo. Lo que tengo yo a la derecha y a la izquierda es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, el vértice es el punto de corte de la parábola con el eje de simetría. ¿Listo? La directriz es la recta que me permite a mí generar la parábola. ¿Listo? En algunos casos, como en estos ejemplos que miramos aquí abajo, la directriz coincide con el eje X. ¿Listo? El foco, que es un punto cuya distancia del foco al vértice es la misma distancia que hay entre el vértice y la directriz. ¿Listo? Estos son algunos elementos de la parábola que nosotros los vamos a profundizar un poquito más cuando trabajemos geometría analítica en grado décimo. Por ahora, pues tenemos como en cuenta los elementos para trabajar la parábola, que es la representación gráfica de mi función cuadrática. ¿Listo? Toda función, así como lo trabajé en el anterior tema, toda función tiene tres tipos de representación. Uno, la representación algebraica o la fórmula. Dos, la representación gráfica en el plano cartesiano. Y la tercera, que es la que voy a trabajar en el siguiente video, que es mi representación tabular, la tabla de valores que vamos a utilizar para poder hacer mi gráfica de la parábola. ¿Listo? Hasta allí, entonces tenemos las partecitas de la parábola y su representación algebraica. Vamos a mirar acá estos dos casitos que están en su guía de trabajo, ¿sí?, que corresponden al ejemplo 1 y al ejemplo número 2.
En el ejemplo 1 dice, algunas funciones cuadráticas se representan con la expresión f de x igual a x a la 2, ¿cierto? Que es el caso de las parábolas que tenemos aquí en verde y en rojo. Pero estas parábolas han sufrido una pequeña modificación en este sentido. Las parábolas que nosotros vemos aquí, que son las que corresponden a el ejemplo número 2, dicen lo siguiente. Algunas funciones cuadráticas normales tienen la forma f de x igual a x a la 2 más c, donde el c es un número real que me permite desplazar la parábola en sentido vertical. Si el valor de c es positivo, la parábola se va a desplazar hacia arriba. Si el valor de c es negativo, la parábola se va a desplazar hacia abajo. ¿Listo? Nosotros vemos aquí que la parábola verde y roja están desplazadas con respecto al origen del plano cartesiano. Ejemplo, la parábola que está aquí en verde tiene su vértice en este punto que nosotros llamaremos B. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? En X, 0 y en Y, 2. Y aquí es el origen del plano cartesiano. Es decir, ¿cuántas unidades se ha desplazado la parábola que está en verde? ¿Cuántas unidades se ha desplazado hacia arriba? Nosotros vemos que se ha desplazado 2 unidades. Ese 2 entonces es el valor de C. Es decir, que a mí la ecuación que me va a representar esta función me quedaría f de x igual a x a la 2 más 2. ¿Listo? Y veamos el otro caso de la parábola que está en rojo. La parábola que está en rojo, nosotros vemos que está desplazada hacia abajo con respecto al punto de origen del plano cartesiano. ¿Dónde está el vértice de esta parábola? En x, en 0 y en y, menos 2. ¿Listo? También esta parábola tiene la forma f de x igual a x a la 2 más c. Pero en este caso, como la parábola se ha desplazado 2 unidades hacia abajo, el valor de c sería negativo. Es decir, que la función sería f de x igual a x a la 2 menos 2. ¿Listo? Las parábolas pueden tener esta forma, como miramos en el ejemplo de acá, que serían parábolas que abren hacia arriba. Sus ramas, como nosotros vemos aquí, abren hacia arriba. ¿Listo? En el caso que las parábolas, a usted le presenten un caso, que las parábolas estén abiertas hacia abajo, quiere decir que el valor de a o el valor que acompaña a x al cuadrado viene a ser negativo. ¿Listo? Eso se llama la concavidad de una parábola. Si el valor de a es positivo, las ramas son hacia arriba. Si el valor de a es negativo, las ramas abren hacia abajo. ¿Listo? En el próximo video les explico cómo graficar una función cuadrática.